El gluten es una proteína que se encuentra en algunos cereales. Se encuentra en el trigo, se encuentra en el centeno, en la cebada, en la espelta y el kamut. Tiene una característica fundamental y es que es muy elástica, es muy flexible, lo cual la hace muy apreciada cuando estamos trabajando con harinas de estos cereales que contienen gluten. Cuando estamos trabajando con harina de trigo, harina de centeno, harina de espelta, esas harinas son mucho más fáciles de trabajar porque contienen gluten, son mucho más elásticas y flexibles, lo cual permite un mejor amasado. Ahora os voy a enseñar dos panes que son totalmente diferentes. Uno está hecho con harina que contiene gluten, harina de trigo blanca, y otro está hecho con harina de trigo sarraceno, una harina que no contiene gluten. Fijaos la diferencia. Este es el pan que está hecho con harina de trigo blanca. Observad la esponjosidad, la flexibilidad que tiene. Esto es así porque contiene gluten y el gluten pues proporciona a la masa mucha flexibilidad y esponjosidad. Y ahora os voy a enseñar el pan hecho con harina de trigo sarraceno. Este pan no contiene gluten, es un pan mucho más duro. Cuesta mucho cortarlo, cuesta mucho masticarlo y no tiene absolutamente ninguna esponjosidad. Cereales que no contienen gluten son el arroz, el maíz, el trigo sarraceno, la quinoa, el mijo y el amaranto. En el caso de la avena hay una cierta polémica, porque la avena en teoría no contiene gluten, pero suele estar contaminada, suele tener trazas, por lo cual el celíaco no puede comerla, el celíaco tiene que abstenerse de comerla. Aunque es cierto que hay algunas especies de avena que no contienen gluten. Si eres celíaco y compras avena, tienes que tener cuidado que en el envase te especifique que no contiene gluten, que es apta para celíacos. El gluten es una proteína muy difícil de digerir por el organismo humano. Os vamos a enseñar cómo se digiere una proteína normal y los problemas que presenta el gluten al ser digerido. Bienvenidos al interior de nuestro intestino delgado. Fijaos que el interior de las paredes está recubierto de una especie de pelillos. Vamos a ampliarlos con el microscopio para que los veáis bien. Son las vellosidades intestinales. Estas realizan una doble misión importantísima. En primer lugar, actúan como una especie de chuponas, absorbiendo los nutrientes procedentes de los alimentos que hemos comido. En segundo lugar, actúan como una especie de filtros. Dejan pasar solo los nutrientes de tamaño muy pequeño, evitando el paso de virus y bacterias que son más grandes. Aquí tenéis una proteína normal. Fijaos que tiene forma de cadena larga. Cada una de esas bolitas se llaman aminoácidos. El problema es que las vellosidades intestinales son incapaces de absorber esas cadenas, no caben por ellas. Nuestro organismo, que es sabio, es capaz de solucionar esto. Para ello cuenta con la inestimable colaboración de unos ayudantes muy especiales. Las enzimas digestivas. Las enzimas se encargan de romper las cadenas, las uniones entre los aminoácidos. Así conseguimos aminoácidos sueltos. Y ahora sí, las vellosidades intestinales son capaces de absorberlo, porque son pequeñitos. Ahora veamos la diferencia con la proteína del gluten. Hay un problema, y es que son muy duras. A las enzimas digestivas le cuesta muchísimo romperlas. Nuestro sistema digestivo es capaz de acortarlas un poquito, pero no llega a descomponerlas en aminoácidos, con lo cual las vellosidades no pueden absorberlas. Una persona no celíaca, en principio, no debería tener problemas con la proteína del gluten, pero el celíaco sí, porque tiene una predisposición genética que hace que esas cadenas de proteínas sean absorbidas por las vellosidades y pasan al otro lado del intestino, lugar reservado para pequeños nutrientes, no para nutrientes tan grandes. Y aquí es cuando empieza a liarse la cosa. Nuestro sistema inmune cree que el gluten, esas proteínas, son virus o bacterias que nos atacan y manda anticuerpos para matar a las proteínas. Comienza un proceso que produce una inflamación cada vez mayor en la zona, que terminará con la destrucción de las vellosidades intestinales y con la apertura de huecos en las paredes del intestino. Por estos huecos se cuelan virus y bacterias patógenas. Es lo que se conoce como permeabilidad intestinal. La celiaquía es una enfermedad muy heterogénea. Es una enfermedad que puede presentar multitud de síntomas que no tienen nada que ver unos con otros. Puede presentar síntomas digestivos y síntomas que no son digestivos. Los síntomas digestivos incluyen diarrea, estreñimiento, vómitos, náuseas, distensión abdominal, es decir, hinchazón abdominal. Muchos niños celíacos presentan problemas en el crecimiento porque al estar dañadas sus vellosidades intestinales no pueden absorber correctamente los nutrientes. Esta mala absorción de nutrientes también la encontramos en personas adultas.
encontramos que presentan, por ejemplo, osteoporosis, presentan anemia, déficit de vitamina D, déficit de vitamina B12, y es por lo mismo, porque su intestino delgado no puede absorber correctamente todos estos nutrientes. Otros problemas que produce el consumo de gluten son la descoordinación al andar, vértigos, también la esclerosis múltiple, encontramos personas que presentan jaqueca, también la epilepsia está relacionada con el consumo de gluten y otras enfermedades como el síndrome de Tourette. Muchas personas que padecen este tipo de enfermedades han notado mejoría cuando han abandonado el consumo de gluten. La intolerancia al gluten, la sensibilidad al gluten, aunque presenta síntomas parecidos a la enfermedad celíaca, realmente es un poco diferente en cuanto a su origen, porque no tiene un origen genético. En el caso de la celiaquía sí hay un origen genético. La intolerancia al gluten no es una enfermedad de origen genético. Además, la intolerancia al gluten no es una enfermedad autoinmune. No es nuestro propio sistema defensivo el que nos está atacando. Y otra tercera diferencia es que no suele haber destrucción de las vellosidades intestinales. En el caso del celíaco, el celíaco suele tener atrofiadas las vellosidades intestinales. En el caso de la intolerancia al gluten, no es así. ¿Y qué le pasa a las personas que no son celíacas ni que son intolerantes al gluten? Nosotros recomendamos bajar el consumo de gluten en lo que se pueda, porque, como habéis visto en este vídeo, el gluten es un alimento bastante problemático a nivel digestivo. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis de compartirlo en Facebook, ni de suscribiros a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta luego!